noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos les vamos a actualizar de toda la información en el ámbito local, provincial, nacional e internacional, principalmente hoy local y nacional, no hay mucho provincial, aunque sí han habido algunos temas trágicos que vamos a estar compartiendo. Vamos a empezar con lo local. Hechos policiales, vamos a lo político institucional, pero vamos a entrar en los hechos policiales porque lamentablemente siguen habiendo un montón de hurtos, robos, en este caso hurtos esclarecidos. La policía de la provincia nos informa del esclarecimiento de un hurto ocurrido aquí en 2 de mayo, días atrás, en donde, bueno, lograron recuperar la totalidad de lo robado. El hecho fue denunciado el jueves por la tarde por una mujer de 40 años domiciliada en el barrio Bernardino Rivadavia, quien había advertido que habían ingresado a su vivienda y se habían llevado varios objetos, entre ellos un televisor, una moto guadaña, etcétera, etcétera, un equipo de música. Bueno, los policías, tras un operativo, seguramente hablando aquí y allá, algún vecino que habrá marcado, lograron recuperar cada una de las cosas, hasta un espejo robaron. Un espejo. Hay que robar un espejo, ¿eh? O sea, hay que robarlo. Bueno, recuperaron el espejo, recuperaron absolutamente todo, así que bueno, felicitaciones a la policía de la provincia de Misiones, principalmente aquí a la comisaría primera de 2 de mayo. Hizo un excelente trabajo, muy, pero que muy bien. Bueno, otro tema que generó bastante polémica tiene que ver con el presupuesto 2026 aquí en 2 de mayo. El Consejo Deliberante se reunió este miércoles. Intentamos transmitir en directo, pero fue muy complicado. El internet funcionó muy mal. No sé si alguna mano tocó algo, había mucha gente conectada, no lo sé. La cuestión es que fue casi imposible transmitir. De todas maneras, compartimos un resumen de la sesión. El resumen en realidad es una forma de decirlo porque está completa. De todo lo que se habló en esta última sesión en el canal de YouTube de la cooperativa. Así que pueden entrar ahora y verlo completo, dura un poco más de media hora, y ahí lo pueden ver. Si no, les comento básicamente qué fue lo que pasó con un informe que no lo vamos a leer todo, pero creo que 2 de mayo Noticias también hizo un resumen, y nosotros en San Vicente Informa también hicimos lo propio sobre lo que se trabajó. Lo pueden entrar y leer completo ahí. Vamos a hacer un pequeño resumen. El Consejo Deliberante 2 de mayo aprobó el presupuesto 2026 de casi 3.800 millones de dólares. Serían 3 billones 800 millones para que se dimensione. Casi 4 billones de pesos. Ese sería el monto. Si me tengo que ceñir a los ceros. Igual de todas maneras está el monto aquí, bien detalladito. Y acá tenemos 0,3 centavos, 300 pesos, 723 pesos, 777 millones y 3 billones 777 millones, 723 mil 300 pesos con 0,3 centavos. Ese es el monto. Es un poquito más que el año pasado. Recordemos que el presupuesto creció mucho del 2023 al 2024. El 2023 el presupuesto era de 900 millones de pesos. Pasaron a casi 2 billones de golpe. Y ahora 3 billones para el 2025 en curso y casi 4 billones para el 2026. A ver, esto es un presupuesto. Esto es lo que se presupone, eso es lo que se cree que se va a recaudar y es lo que se va a recibir de coparticipación. Es una idea, no significa que esto va a ser exactamente así. Puede ser que se recaude más, puede ser que se recaude menos, pero bueno, ahí hay varias cuestiones que la Carta Orgánica prevé y justamente se armó un poco la polémica por la Carta Orgánica y el sentido común de las cosas, ¿no? Recordemos que esto es muy, muy importante aclararlo antes de empezar a analizar esto. Las normativas, llámense ordenanzas, leyes provinciales, leyes nacionales, las ordenanzas son leyes municipales. Todas se basan en el sentido común. Las leyes son sentido común aplicadas a texto y que se aplican como leyes. Sentido común, ni más. O sea, no podés aplicar una ley a algo que es delirante. O no deberías en todo caso, porque poder evidentemente se puede. Argentina es capaz de todo. Pero lo aclaro esto porque por ahí hay mucha confusión con respecto a este tema. Y la Carta Orgánica es la ley madre del municipio, así como la Constitución provincial lo es para la provincia y la Constitución nacional lo es para el país. Ninguna normativa de un municipio puede estar encima de la provincia de la nación y ninguna normativa de la provincia puede estar por encima de la nación.
Siempre tienen que haber escalafones. Esto es muy importante aclararlo. Pero bueno, volviendo al presupuesto. El Consejo Deliberante 2 de mayo aprobó el pasado miércoles 17 de diciembre el presupuesto general y la ordenanza tributaria. Recordemos que son dos cosas diferentes. Una es qué se le va a cobrar al ciudadano y otra cosa es el presupuesto. Son dos cosas diferentes lo que se aprobó en el Consejo Deliberante el día miércoles. Tributarias, qué se le cobra a la gente, cuánto va a cobrarse cada cosa. Y luego está el presupuesto 2026. Esas dos cosas se votaron. Las tributarias se votaron por mayoría. En el día miércoles no estuvo el concejal José Luis Garay por un turno médico que era imposible de reprogramar. Estamos a fin de año, imposible reprogramar algo. Reprogramar y te dan junio del año que viene, más o menos. Entonces tuvo que ir, no pudo estar presente. Y los 8 concejales que estaban, las tributarias las aprobaron. ¿Por qué aprobaron la tributaria? Porque en comisión hicieron algunas modificaciones, casi el 50% en algunas, en otras no tanto, algunas las dejaron igual, pero más o menos un 50% era lo que en promedio, o al menos eso es lo que dijeron ahí. No estoy tan seguro porque no he visto ni han hecho público todavía los montos. Por lo tanto, nos quedamos con lo que se dice ahí en la sesión, ¿no? Y lo que se hablaba era eso, que el Ejecutivo aceptó las modificaciones que el Consejo Deliberante había observado y en principio eso fue suficiente como para aprobarlo de cabeza al presupuesto, perdón, a las tributarias 2026. Ahora, el presupuesto, ahí entramos en un valle peliagudo, está complicado ahí. Pero bueno, para hacerlo breve, todos los concejales de los 8, 7 estuvieron completamente de acuerdo, salvo la concejal Holland. El resto todos estuvieron de acuerdo con este presupuesto, salvo algunas observaciones. Hubo un debate previo donde se hablaba el tema de determinadas terminologías, que puede parecer una pavada, pero es fundamental. Recordemos que como las ordenanzas son leyes, cada palabra tiene un valor y una interpretación. Si bien en realidad las leyes no deberían estar sujetas a interpretación. Las leyes tienen que estar lo más claras, precisas y exactas posibles. Y una ordenanza básicamente es una ley. Entonces, habían varias cositas ahí como que, por ejemplo, decía que el Ejecutivo podría consultarle al Consejo Deliberante, cuando deberían consultar al Consejo Deliberante. ¿Por qué esa palabra puede ser un jueguito ahí, una cosita media rara? Porque si vos decís podrían, puede ser que sí, como puede ser que no. Y en su mayoría puede ser que no, como puede ser que sí. Entonces deja muy ambiguo. En cambio, si el texto dice debería, es decir, tiene que presentarle la opinión y la autorización del Consejo Deliberante para modificación de partidas, es otra cosa. ¿Qué es lo que establece la Carta Orgánica? Tampoco estamos acá pidiendo nada porque un día se levantaron los concejales y dijeron, che, esto estaría bueno que... No, es lo que dice la Carta Orgánica, que es el Consejo Deliberante el órgano de control de todo lo que pasa dentro del Consejo Deliberante. Algo importante también, que hago otro paréntesis, mucho de lo que hace el Ejecutivo se basa en lo que determina el Tribunal de Cuentas, lo cual está perfecto, está bien que se haga así, pero entendamos que el Tribunal de Cuentas no está en los detalles. El Tribunal de Cuentas evalúa cuánto entra, cuánto sale. Coincidió, perfecto. ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? El Tribunal de Cuentas no hace tan minuciosos los cálculos. Para eso está el Consejo Deliberante. Y de hecho la Carta Orgánica de 2 de mayo prioriza al Consejo Deliberante por sobre cualquier otro ente. La ley de creación del Tribunal de Cuentas cede facultades a los municipios que tengan carta orgánica. En su creación, la ley, no me acuerdo cuál era, la 11.000 y algo, no sé cómo se llama ahora, el Tribunal de Cuentas cede facultades si el Consejo Deliberante tiene la capacidad técnica y tiene los recursos como para hacer la evaluación. Obviamente que hay cuestiones que solamente alguien muy entendido en el tema lo puede hacer. No es por desprestigiar a ningún concejal, pero si no sos contador o no tenés conocimiento pleno de números es un poco difícil. Pero hay cuestiones que sí tiene que observar el Consejo Deliberante y que en consonancia con el Tribunal de Cuentas se tiene que sacar un resumen. No pasar por alto el Consejo Deliberante. Distinto es, por ejemplo, la Carta Orgánica de San Vicente u otros municipios donde específicamente dice que el ente contralor es el Tribunal de Cuentas. En nuestra Carta Orgánica no dice eso.
Entonces ahí está, es como que el Ejecutivo no le tiene muy en cuenta al Poder Legislativo, porque tampoco el Poder Legislativo tiene ninguna herramienta real, o sí las tiene, pero no son herramientas que castiguen al Ejecutivo por desobedecer lo que dice el Poder Legislativo, porque cualquier herramienta que aplique, desde sancionarlo para que no asista al municipio o firme documento por una semana o por 30 días, o que no pueda facturar por, no sé, por 30 días, por poner un ejemplo, lo único que hacen no es perjudicar al intendente, es perjudicar al pueblo, a la comunidad. Entonces, no hay sanciones reales al intendente por desobedecer o por no darle importancia al Consejo Deliberante. Y en eso falló mucho la Carta Orgánica. La Carta Orgánica tendría que haber aplicado sanciones más creíbles, más reales, ¿no? Claro, porque así es como que da igual. ¿Y cuál es la consecuencia de no responder al Consejo Deliberante? Y ninguna. Entonces ahí se arma ese debate y eso es justamente una de las cosas que se estaba planteando. No solamente ahora, esto viene desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde que comenzó este Consejo Deliberante con carta orgánica. Recordemos que los consejos deliberantes anteriores no tenían carta orgánica. Esta es la primera vez e incluso hay muchos artículos de la carta orgánica que todavía no están efectivamente en funcionamiento, así que todavía se tiene que regular un montón de cosas más. Así que es todo un proceso, despacito. Pero bueno, el presupuesto trataba estos temas, hay un uso del 20% del presupuesto que si bien establece la Carta Orgánica que se puede ocupar tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo, recordemos que son dos poderes independientes que parten recursos de un mismo fin, o sea, de un mismo destino, o de un mismo origen, quiero decir, que es el trabajo del ciudadano. O sea, la gente aporta tanto al Ejecutivo como al Legislativo. No es que el Ejecutivo le da platita al Poder Legislativo, no. Es el pueblo de 2 de mayo, en base a su trabajo y sacrificio, el que le da la plata al Ejecutivo y al Legislativo para que puedan trabajar. Cada uno arma un presupuesto, se evalúa y lógicamente hay un presupuesto en común general donde está lo del Consejo Deliberante y lo de el intendente o la intendencia. Y créanme que el presupuesto del Consejo Deliberante es uno de los más bajos. O sea, esto también es importante aclarar. Tanto la dieta de los concejales como el presupuesto del Consejo Deliberante 2 de mayo es el más bajo de la provincia de Misiones, sin dudas, y a su vez es el más bajo de todo el noreste y noreste argentino. O sea, yo creo que no hay municipios en el país, de los 2000 municipios que hay, que tengan una dieta tan baja. Fíjense que cuando asumieron los concejales en 2023-2024, los concejales estaban cobrando 28.000 pesos por mes, en 2024. Y de ahí se pasó a un mínimo vital y móvil, que son 200.000, 300.000 pesos, que no es mucho, cuando hay municipios con 6.000 habitantes que están cobrando entre 700 y 800.000 pesos por mes los ediles, o más. Pero bueno, el Consejo Deliberante 2 de mayo sigue siendo el más bajo de casi todo el país, salvo algún municipio allá de Neuquén. Creo que no hay en el país un municipio que cobre tan poco. No lo hay. Y ese presupuesto es relativo, porque cuando vos asumís como concejal, esto es un dato y también importante, hago todo esto porque es interesante que ustedes lo sepan, eh, vos estás limitado en tu laburo. Si vos sos abogado, contador, lo que sea, no podés trabajar de tus funciones públicas o de tus funciones privadas porque la Carta Orgánica te lo prohíbe. Los únicos cargos o los únicos laburos compatibles con la de un concejal es la de médico, la de docente y, bueno, bombero voluntario o acciones que sean voluntarias. Pero no hay cargos que sean compatibles. Entonces, si yo soy abogado, yo no voy a querer ser concejal nunca, porque voy a ganar 300.000 pesos, que para un abogado no cubre las necesidades básicas de su día a día. Entonces no me meto. Y digo esto porque se armó un debate muy interesante de que si tiene que ser ad honorem o no. A ver, si vos tenés reservas y no necesitas trabajar para poder ganar dinero y querés donar tu sueldo o vivís de charlas o vivís de vender libros, lo que sea, no habría inconveniente que dones tu sueldo, ¿sí? O si sos comerciante, eso sí puede ser, comerciante puede ser tranquilamente, puedes tener una tienda de ropa, lo que sea. Lo que no puede ser es todo lo que incluya papeles o documentaciones públicas, contador, escribano, abogado, porque hay un conflicto de intereses. No puede ser una persona que determine leyes y ser abogado a la vez, por ejemplo, porque es evidentemente que hay un conflicto de intereses. Entonces, no podemos pagarle mal a un concejal, a un diputado provincial, diputado nacional o senador. Hay que pagarles bien, pero también hay que controlar que estén cumpliendo con su labor
anual, ¿no? Que cumpla con presentar proyectos, con debatir, con analizar, con recorrer el municipio. Eso es un poco también lo que se planteó en esta última sesión, por eso lo menciono y lo traigo a colación, más sobre todo cuando se trabajó en comisión. Se debatió todas estas cuestiones. Bueno, volviendo al tema, de este 20% puntualmente que se habla acá, que la Carta Orgánica lo permite, lo habilita, pero no es a gusto y placer del presidente del Consejo Deliberante, en su defecto, el intendente con el Ejecutivo. No es que ellos puedan agarrar y decir, bueno, saco de acá porque necesito y ya está. Tienen que pedir autorización al Consejo Deliberante. ¿Puede mover el 20%? Claro que sí, puede, porque hay necesidades, surge el arreglo sumamente necesario de arreglar un camino y no alcanza el presupuesto, sobra presupuesto de acá, lo podés llevar para arreglar el camino, pero tiene que autorizarlo el Consejo Deliberante porque es así, porque está establecido. Entonces por ahí veían que no estaba a ese punto y el Consejo Deliberante perdía facultades ante este presupuesto. Pero bueno, hay partidas, por ejemplo, que no tienen detalles, que eso la Carta Orgánica no lo permite tampoco. Uno de los puntos más cuestionados fue la inclusión de partidas millonarias sin fines específicos. El Plan de Obras Públicas 26, por ejemplo, figuran rubro de construcción de nuevos edificios públicos a definir. A saber, vamos a hacer edificios públicos, pero veremos cuáles. Todavía no sabemos. Entonces el Consejo Deliberante en 2026 no debería estar aprobando esto. No podés aprobar edificios que veremos cuáles serán. Porque la Carta Orgánica exige que sea específico. Si después están los fondos, no están los fondos para hacerlo es otra cosa. Pero cuando vos propones algo de consejo, tiene que ser sí o sí específico porque así lo dice la Carta Orgánica. Pero no solamente eso. Acá estamos hablando de 73 millones de pesos. La construcción de nuevos espacios públicos cubiertos y semicubiertos. A saber qué es eso. ¿Qué sería la construcción de nuevos espacios públicos descubiertos o semicubiertos? No se sabe. Y de hecho se preguntó y no respondieron. Quieren unas ideas vagas por ahí, pero no. Esto también por 81 millones. No hay tampoco ubicación ni criterios de ejecución, no hay plan de gobierno, menos yo no lo he visto, no se ha tratado en la sesión. Se observó el ítem de otras reparaciones. A saber, porque hay reparaciones, hay dice reparación y otra dice otras reparaciones. Inversión física por 167 millones, casi 168 millones de pesos. Es un concepto amplio y con un fondo muy grande. Otras reparaciones, qué sé yo, que puede ser una silla, una máquina. En el mismo sentido, se aprobó también una partida de 52 millones de transferencia a terceros, a saber quiénes son terceros, que agrupan aportes de organismos públicos y privados sin discriminación, impidiendo conocer con precisión el destino de estos fondos. Se subran rubros genéricos, por ejemplo, otros. Esto es algo que ya el año pasado y antepasado también se cuestionó, el tema de otros. ¿Qué es otros? Entonces, otros. Por 140 millones de pesos en servicios de funcionamiento. Servicios de funcionamiento, dice. ¿Cuánto le destinan a servicio de funcionamiento? 120 millones. También en bienes de consumo, otros ítems, qué sé yo. Hay como 400 millones de pesos que a saber qué se van a ocupar o cómo se van a ocupar. Eso es lo que en teoría figura dentro de lo que es los articulados que están dentro del presupuesto 2026. Espero se haga público, así cada uno de ustedes lo puede leer y se puede sacar las dudas porque es increíble. También otra de las cosas que se cuestionó mucho y que vienen cuestionando desde el 2023 o principio del 2024 es que lo que presentan en digital no se entiende. Letras muy pequeñas, borrosas, porque son fotografías de un papel que o los escanean y lo hacen un documento PDF de 180 páginas que lo envían a los concejales a leer. Si querés imprimirlo en tu casa, lo imprimís y si no, lo vas viendo en tu teléfono, en la computadora. Pero créanme que es muy complejo, porque son letras chiquitas, están movidos, no se entienden. E incluso hubo ocasiones que enviaron totalmente al revés. No solamente al revés con las letras para arriba, sino que en vez de que esté la página 1 abajo y la página 181 arriba, está la página 181 abajo, 179 y todo al revés. No, es una cosa increíble. Los concejales dijeron, no, arreglen esto porque no podemos evaluar. Esto fue con el 2024. Bueno, y este año es un poco más de lo mismo. ¿Quiénes votaron? Bueno, aparte de la ausencia de José Luis Garay, Héctor Dingler y Juana Lorenzetti dejaron advertencias explícitas más allá de su voto positivo sobre esta situación. Y acá justamente tengo un pequeño recorte
para poder compartir con ustedes qué es lo que se decía. A ver. Bueno, yo le voy a pedir al intendente que se ajuste a la carta orgánica. Si bien estoy votando, aprobando el presupuesto, para que tengan un presupuesto 2025, pero les pido en todos los casos se ajuste a lo que está escrito en la carta orgánica, cuando tiene que tomar algunas decisiones, que se lo esquibucha al Consejo Deliberante y que seguramente no va a tener problemas. Que no hemos obtenido respuestas. Por eso justamente voy a votar en negativo, porque sigo esperando la respuesta a los diferentes informes respecto, por ejemplo, a la pintura, a los gastos municipales que se fueron haciendo, la compra de las máquinas, lo de combustible que nunca quedó claro, origen de la tosca, los caminos, la tabla de la soga de los árboles que después nunca se restituyó, no tenemos conocimiento de que se haya restituido. Después pedimos, por ejemplo, transparencia y control respecto a la instalación de estas cámaras de seguridad que estaban acá, tampoco han contestado. Varios pedidos verbales que se hizo en las diferentes sesiones, y también se elevaron muchas comunicaciones al Ejecutivo. Además de que la mayoría de los proyectos de ordenanza, por más que por ahí se aprueban y entran en el Consejo Deliberante, que no son involucran un gran presupuesto para su ejecución, fueron aprobadas y tampoco se llevaron a cabo, ¿sí? Así que justamente por eso es mi aclaración. Lorenzetti. Yo voy a votar positivo en forma general y en forma particular sin delegar ningún tipo de facultades que exprese de prohíbe la Carta Orgánica. Está expresamente prohibida la Carta Orgánica. Sí, perdóname, ya por lo pánico 10 nombrar que tenés que votar negativo, tenés que entrar el artículo 4, 9, 10. El 11 sí modificó el término que dice que en vez de comunicar al Consejo Deliberante, le debe preguntar al Consejo Deliberante, no comunicar 30 días después que realiza una actividad. El 12 y el 15. El 4, el 9, el 10, 11, el 11 estaría bien si cambió el término ese que dice, pues dice que sí, pero y el 12 y el 15. Bueno, es el tema de los articulados ahí de cada uno, creo yo, a ver, si vos vas a votación general, que es lo que se hace primero, se vota generalmente. Si todos votan negativo, recién ahí pasa a nominal. Y ahí cada uno votará un artículo y dirá por qué sí, por qué no. Si mayoritariamente votaron positivo, no es necesario, a mi entender, detallar cuáles te parecieron bien o te parecieron mal. Podés poner como una apostilla, como un paréntesis, y decir, bueno, estas cositas, como hizo Dingler, al principio dijo Dingler, yo apoyo al presupuesto, pero le recomiendo al intendente, el intendente puede aceptarlo o no, lo que diga Dingler, pero si Dingler dice, me gustaría que se adecue a lo que dice la Carta Orgánica y todo va a andar perfecto. Y Lorenzetti plantea lo mismo. Por ahí no sé si habría que preguntarle qué artículo exactamente, porque ella votó por positivo. Y al haber votado de manera general, sin posibilidad de un nominal, no había necesidad de especificar los articulados. Y bueno, lógicamente hay un montón de cuestiones más que vienen al caso. Después, al final, creo que eso también lo graficamos en la nota, cada concejal debería, por lo que establece la Carta Orgánica Municipal, hacer un resumen de las actividades que realizó en el año. La primera concejal que hizo el resumen fue la concejal Velázquez, que hizo un resumen de su gestión. Incluso fue un poco más, no solamente habló de lo que hizo durante el último año, sino también lo del año anterior, más algunas actividades particulares, como copas de leche y actividades ya del ámbito político privado, que nada tienen que ver con su función dentro del Consejo Deliberante, pero bueno, lo hizo mientras tiene el cargo de concejal, supongo yo que esa es la lógica que le aplicó. Y la segunda concejal que hizo el resumen fue Janina Holland, que también hizo un resumen de todas las normativas presentadas, y la más destacable, que tuvo el acompañamiento de todos los concejales, fue la creación del Parque Sur, porque el Parque Sur no estaba creado, no como parque, no como algo público, era algo medio raro con un montón de lugares raros, no sabría cómo explicarle. Eran como eh, parcelas que eran públicas, mezcladas con privadas públicas. Bueno, la cuestión es que ahora todo se delimitó con acceso, salida y demás.
y también se estaba trabajando, creo que ya se terminó el reglamento interno del Parque Sur. Eso incluye hasta las termas, o sea, todo eso está público absolutamente ahora. Eso está estipulado ya por la Carta Orgánica y ya pasó el tiempo del veto, así que eso ya queda fijamente establecido como algo público. Y bueno, así un montón de cosas más, cada concejal aportó lo suyo, pero los demás concejales no hicieron ni por escrito la presentación de sus trabajos o de sus proyectos presentados, que sería lo ideal, porque esto es algo que no tienen que rendirle al presidente del Consejo Deliberante ni al intendente, le tienen que rendir al ciudadano, que es en definitiva el que les paga el determinado, la dieta, ¿no? Que es una de las más bajas, insisto, de toda la República Argentina, pero bueno. Seguimos con nuestro amigo Dingler porque dio una declaración, ahí una entrevista a nuestros amigos de Misiones Online hablando sobre el 2026 con el tema de la yerba mate. Me parece muy importante que entendamos qué se viene para el año que viene, según las palabras del concejal y presidente de la cooperativa de Indumar. A ver, vamos a escuchar. Muchísimos kilos, tenemos 3 secaderos de alta producción, secaderos modernos, digamos, también que nos permitió vender toda la producción que vendemos en Canchada, y también un porcentaje lo hacemos para nuestra marca propia que vendemos con la marca Indumar, con nuestra envasada ya terminada. ¿Qué proyecciones hacen para el año próximo? Mira, en cuanto a volumen, nosotros creemos que va a haber muchísima yerba, va a haber muchísima hoja verde. Hay muchos secaderos que están muy complicados con el sector financiero, están volviendo muchos valores de muchos secaderos, ahí sé que están complicados. Nosotros nos estamos preparando para producir un 40%, 30% más de lo que recibimos esta campaña. Estamos construyendo 2 secaderos nuevos que van a ser de alta producción, también con toda la tecnología que hoy nos exige el mercado, con el secado a través de intercambiadores de calor, con libre de humo, digamos, que eso nos da un plus a nuestro producto y nos permite vender muy bien nuestra producción y ubicar todo lo que producimos. A ver, ahí tocaste algunos de los temas centrales de los que se está hablando ahora en el sector. Uno de ellos es justamente proyectar qué va a pasar el año que viene con el mercado de materia prima, como es en materia de volumen de producción. Desde mi punto de vista, si continúa el clima así como está yendo, que estamos teniendo lluvias bastante regulares, vamos a tener una muy buena producción. Si bien hay un poco de ataque de rulo y ácaros, pero la yerba es una planta muy noble que se recupera y que si no le falta agua, produce. Calculo que un poco puede llegar a mermar en algunos sectores porque no se va a fertilizar como años anteriores, pero igual estimo que va a haber yerba porque están entrando también muchos yerbales nuevos y de alta producción por hectárea, ya que son yerbales que se plantó con alta densidad de plantas por hectárea y también de plantines de calidad, policlonales, que eso da un rinde mejor. Así que yo creo que va a haber un excedente de hoja verde. ¿Va a haber una buena producción? ¿Eso es malo o es bueno para el productor? Hoy estamos atravesando un momento en cuanto a los precios, más que nada, malo, porque el mercado está desregulado y eso hace a que la oferta y la demanda haga que regulen el precio. Y al tener una alta producción de hoja verde, más los stocks por ahí que tienen los grandes molineros, esto va a hacer a que por ahí se estiren los plazos o que el precio inclusive sea menor al que el año anterior. Que la campaña anterior. Hablaste del tema de la desregulación. Hace algunos días se confirmó. Ustedes fíjense que Héctor habla de lo que corresponde, ¿no? De la producción, de la yerba, de la materia prima, y el periodista insiste. Bueno, ya tocó el tema, a ver. Un nuevo presidente para el INIM. ¿Esto genera algún tipo de expectativas en el sector? Expectativas genera, pero yo creo que la base fundamental del INIM es a que tenga la potestad de poner un precio mínimo que tenía. Si no le devuelven las facultades que tenía el INIM para poder fijar un precio de base, creo que no va a tener mucha incidencia en cuanto a precio al productor.
si bien era lo que se estaba pidiendo, que nombren un presidente, pero si lo nombramos al presidente y no le damos las facultades para lo cual fue creado el INIM, creo que no va a hacer mucho efecto en la producción primaria. Hablaste también de las dificultades financieras que están teniendo algunos secaderos, algunos pequeños molinos del sector. Bueno, los grandes también están teniendo algunos inconvenientes desde ese punto de vista. Se está trabajando con cheques postdatados a tiempos cada vez más largos. ¿Cómo ves la cadena de pago en el sector y qué pensás que puede pasar el año que viene? Y bueno, eso es algo que por ahí cuando hay producción de sobra, digamos, los grandes molineros empiezan a estirar los plazos de pago. Esta última campaña teníamos las tasas de intereses muy altas, se hacía casi imposible descontar cheques en los bancos. Pero bueno, un poco se están acomodando las tasas, han bajado un buen porcentaje, pero de todas maneras, si los pagos son muy largos, con prefechados, digamos, eso va a hacer a que el producto valga menos, porque Coincido con Héctor, es increíble porque dijiste que está todo mal, ¿podés volver a repetirnos que está todo mal? Dice el periodista, básicamente, para resumirlo. Pero coincido con Héctor, con lo que tiene que ver con el desarrollo del INIM, lo que es la función del mismo, lo que es, a ver, la desregulación del mercado es básicamente eso, oferta-demanda. O sea, hay mucha hierba. No sé si se va a consumir tanto. Aumentó el consumo interno, sí, aumentó la exportación, pero no al nivel de los crecimientos de los yerbales, que están creciendo bastante. Ellos están produciendo, ahora están preparándose para acá en Indumar, que es un orgullo para 2 de mayo y para nosotros es una maravilla tener una cooperativa con toda la tecnología, no solamente para la yerba, sino también para el té, y tener un lugar donde no solamente exportan la yerba, o mejor dicho, la ofrece como materia prima a otras empresas, sino que también tiene su marca propia. Entonces, eso es algo maravilloso, buenísimo. Y se preparan para producir un 40% más. No es poco, es un montón. Y eso es lo positivo. Pero bueno, el periodista insistía, che, tuvo todo mal. Faltaba que diga, ¿y mi ley? Faltaba que le diga. Pero coincido con lo que dice Dingler en relación a lo que es el rol que tiene el instituto y también en lo que es el crecimiento de la producción. Ojalá que el mercado interno acompañe, porque en definitiva es el que regula todo, el mercado interno, sin más, sin más. Bueno, después hubo varios accidentes, esto volviendo a San Vicente y la región, varios accidentes bastante fuertes. En San Vicente, por ejemplo, el día viernes, no jueves, a las 21:10, una Toyota Hilux chocó a un ciudadano que iba en bicicleta. Después una historia tremenda, dolorosísima que nos enteramos ayer a la noche. Muy fuerte, porque no teníamos la certeza. Había ocurrido el hecho y no estábamos del todo seguros. Había producido un incendio en el barrio Aeroestación, en la localidad del Soberbio, durante la noche del juego, o sea, la tardecita sería, ¿no? Un niño de 3 años, no sé si tuvo o no que ver, pero justo en la habitación de él se había producido un incendio que afectó a toda su vivienda y bueno, no se sabía dónde estaba. Había un joven también de 27, una mujer de 27 años y otro muchacho más que creo que es su hermano que había sido afectado por el incendio y no se sabía si el menor había fallecido o no. Una vez que se apagó el fuego, se actualizó la información que llegó cerca de las 22 horas y lamentablemente nos confirmaban el deceso de Lautaro Trindade, de 3 añitos, que lamentablemente falleció calcinado. Trágico, no, lo siguiente, dolorosísimo, dolorosísimo, dolorosísimo. Es un bebé que, bueno, no sé si estaba jugando con un encendedor, si fue una falla eléctrica, no se sabe. Pero lo concreto es el dolor de la familia de haber perdido un niño, un bebito por un incendio que en una casa tan pequeña como esta, creo que es de 8x9 si no me equivoco, o lo había visto por acá, casa de madera con techo de zinc, pero que prende rapidísimo, no hay mucha más vuelta para dar. Más noticias, detuvieron en San Pedro a uno de los acusados por el homicidio en ocasión de robo ocurrido en Puerto Piraí. Varios meses de investigación, efectivos de la Unidad Regional 14ª lograron localizar a uno de los acusados del homicidio de un joven de 24 años ocurrido en marzo pasado en Puerto Piraí en un intento de robo de una motocicleta.
El procedimiento se concretó el jueves cerca de las 13. Personal de la División de Investigaciones Drogas Peligrosas arrestó a Sergio, de 33 años, alias El Layano. Y todo cortado acá, no sé qué pasó con el pantalón del hombre. Pero bueno, la cuestión es que ocurrió esto en el paraje La Virgen, jurisdicción de San Pedro, luego que, bueno, habían hecho varias tareas de investigación, de rastrillaje, de vigilancia, y le secuestraron esta escopeta recortada con estos cartuchos, con el cual, no sé si estaba a punto de defenderse o no, tenía este pistolón en realidad sería, ¿no? Y bueno, cerca de las 23 finaliza todo el procedimiento. Lo detiene y ahora está a disposición de la justicia. Tremendo también, ¿eh? San Vicente, mientras 2 de mayo sigue peleando, San Vicente inaugura un parque industrial, un nuevo parque industrial, que es lo que tendrían que tener todos los municipios. Pero un parque industrial muy interesante, porque no solamente es industrial, sino que es tecnológico, que está ubicado a casi 2 kilómetros de la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 4. Recordemos que el kilometraje se invirtió hace ya unos años y va desde San Vicente al Soberbio, antes al revés. Por eso el cementerio estaba en el 48, decían antes en San Vicente. No, ahora ya está, creo que en el kilómetro 3, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que este terreno de 27 hectáreas forma parte del esquema de reordenamiento y planificación del sector agroindustrial local. Estas obras comenzaron en el 2022 y obviamente es una infraestructura básica para la erradicación de empresas, desarrollo de actividades productivas. De hecho, ya hay cerca de 40 emprendimientos que comienzan a trabajar ahí. Es un perfil de parque que está orientado principalmente en actividades vinculadas a la madera, a la producción de la chacra, con prioridad de varios rubros: metalúrgica, metalmecánica, elaboración de productos de limpieza. Tienen internet, tienen incluso hasta, ¿cómo se dice? Cloacas, tienen una línea eléctrica de 13,2 kilovolts, con una instalación de 20 estructuras de hormigón, tendido de más o menos 1500 metros de línea de media y baja tensión, y otras tantas estaciones transformadoras como la de 132 kilowatts, 33 kilowatts, 13,2 kilowatts, que van a abastecer a toda el área para que quien venga y necesite energía tenga disponibilidad y puedan comenzar a producir sin tanto inconveniente en el municipio. Buenísimo. Mientras tanto, acá nos peleamos con uno de los pocos empresarios industriales que tenemos en el municipio, ¿no? Es increíble. Bueno, por otro lado, recuperaron computadoras robadas en una escuela y detuvieron a 2 jóvenes en un operativo que la Policía de Misiones logró esclarecer en Picada Molino. Estos jóvenes ingresaron y robaron estas netbooks o notebooks que están ahí dentro de las escuelas. Hay que estar preparado para estas vacaciones, gente, porque van a haber un montón de robos, lamentablemente es así. Tablets y notebooks que quisieron robar, las escondieron en un montecito y la policía los detuvo. Los menores y por supuesto también a la mercadería, a las computadoras que se habían robado. Estaba Alex Fernández, de 19 años, Alexis Fernando, de 21, señalados como los presuntos autores del hecho, que se movían en una Motomel Skua de 150 cilindradas y una Yamaha de 125. Eran utilizadas para este ilícito. Y bueno, quedaron a disposición de la justicia, obviamente, los jóvenes. Qué loco, entrar a una escuela. Bomberos voluntarios en el Soberbio rescataron un animal vacuno que estaba atrapado en una zanja. Utilizaron una grúa de una empresa constructora ahí del Soberbio. Esto fue a las 4 de la tarde de ayer, 4 de la tarde de ayer, el jueves, en donde, bueno, este animal había caído en esta zanja, que en realidad es como una especie de arroyo artificial creado para la evacuación de agua cuando llueve, que deriva en el río Uruguay. Esto es el río Uruguay de fondo. Y justo ahí la vaca, no sé si estaba buscando agua o qué, pisó mal y cayó a la zanja. Y ahí los muchachos trajeron esta grúa, bajaron hasta lo más profundo de la zanja. Acá está la grúa, a ver. Le pidieron a esta empresa constructora si le podía traer la misma. Y se metieron en lo profundo. Fíjense que todavía tiene un poquito de agua donde corre. La vaca no sé si estaba empantanada, pues no sé si estaba herida. Aparentemente no. Se la ató y se la levantó con una grúa y lograron rescatar la vaca. Es impresionante. Los bomberos, es increíble, porque en San Vicente hasta gatos bajan de los árboles, ¿eh? Ese concepto que nosotros tenemos de los bomberos que ponen la escalera y bajan el gato del árbol, que era algo típico de los dibujitos de los 80 y 90, eso pasa. Este año creo que unas 14 veces los bomberos de San Vicente bajaron un gato de una palmera, de un árbol, de un pindó. Sí.
fueron con las mangueras, perdón, con las escaleras, quiero decir, y bajaron los gatos, los bomberos. Cositas que pasan, gente. Bueno, ahora vuelve nuevamente el ananá a ser protagonista de la provincia de Misiones. Sí, en el noreste argentino avanza esta nueva producción que incorpora nuevas tecnologías y que da interés a los chacareros. Chacarero. Esto lo hizo la inteligencia artificial porque chacarero es algo típico de las inteligencias artificiales, pero chacrero, que es algo típico misionero, no importa. La cuestión es que el cultivo de ananá gana terreno en el noreste de Misionero, en la zona de Comandante Andresito. Ya son 9 los productores dedicados a la actividad y se suman alrededor de 10 hectáreas implantadas. Es interesante cómo llevan esto, por ejemplo, al mercado central. Tanto las sandías como el ananá, años anteriores me acuerdo que cuando lo subían a los camiones, se les ponía agua y se congelaba el agua para que cuando se trasladaran llegaran frescas y sin golpes. Es un proceso muy interesante de rejillas, se las iba acomodando, se llenaba de agua y se las congelaba. Quedaba un poco más pesada la carga, pero cuando llegaban se hacía un proceso de congelado muy sencillo, muy rápido, y se las bajaba fresquitas y vos las consumías como si estuviesen recién cortadas. Era impresionante. O sea, porque generalmente esto se traslada con un sistema de refrigeración, que eso es otra cosa. Pero el movimiento a veces hace que las frutas al golpearse empiecen a digamos, a madurar muy rápido en la zona del golpe. Entonces, de esta manera, si las llevan semicongeladas o congeladas, no hay movimiento, llegan frescas, no al punto de la congelación absoluta, porque ahí sí también traen algunos inconvenientes, pero con ese sistema llegaban fresquitas al mercado central en Buenos Aires y Posadas. Me parecía maravilloso. No sé si esto funciona así ahora, pero bueno, son las de mejor durabilidad. Estas son especies policlonales también, si no me equivoco. Son más dulces y de mejor calidad, según lo que decían. Bueno, se están empezando a producir, vamos a ver qué rendimiento tienen. ¿Qué dice acá? El C protege el suelo y evita el escurrimiento y reduce la pérdida de nutrientes y mantiene la humedad. Claro. O sea, esto es importante, el cuidado de los plásticos que se utilizan para cubrir las plantas, para evitar justamente el escurrimiento en caso de lluvias. El IPS inauguró la temporada de verano en el complejo recreativo de Candelaria. A ver. De muchas hectáreas, muy arboladas, con cabañas, con quinchos, con parrillas, varias piletas, canchas de fútbol y un Zoom muy importante también para realización de fiestas, eventos, recepciones, siempre resguardado con nuestros profesionales, con nuestros enfermeros, con nuestros guardavidas, kinesiólogos, así que la verdad que muy contentos en un día precioso. Bueno, y esto ya empieza a funcionar a partir del día de hoy. Sí, efectivamente, ya empieza a funcionar, ya está habilitado el ingreso, también hemos hecho algunos convenios con las municipalidades, ¿no es cierto?, para que por ahí chiquitos de bajos recursos, como ser chicos de hogares convivenciales o merenderos, puedan venir, puedan disfrutar de este predio tan maravilloso. La periodista va a la inauguración y dice, pero queda inaugurado a partir de hoy, ¿eh? Y sí. Esta es la inauguración a partir de hoy, sí. No es la preinauguración, es la inauguración, claro. ¿Va a haber colonias de vacaciones también o eso se va a pensar más adelante? Lo vamos a ir evaluando el tema de las colonias, ya que son erogaciones significativas, ¿no es cierto? Pero sí a los grupos de adultos mayores o, como te decía, ¿no?, merenderos, comedores, hogares convivenciales que quieran venir a disfrutar, eso siempre, todos los años lo contemplamos porque tenemos un propósito desde el instituto, ¿no es cierto?, que es que el club tenga una vida social, que tenga una apertura a la comunidad y puedan disfrutar todos de tan maravilloso predio. Así que, bueno, eso siempre, todos los años lo hacemos. Bueno, también las cabañas. Me gustó el término de erogaciones, no son términos que se apliquen, son gastos o son inversiones, pero no erogaciones. Las erogaciones son fondos públicos, pero bueno, capaz que sí, está bien. Bueno, la cuestión es que están contentos, se está trabajando, acá está el momento de la inauguración, a ver. Bienvenidos, bueno, a esta nueva apertura de temporada 25-26 del complejo recreativo de Candelaria, que es un predio para los empleados de la Administración Pública Provincial, bueno, con un parquizado precioso, con 2 piletas grandes, 2 piletas para niños, cancha de fútbol, vóley, básquet. Tenemos 18 cabañas matrimoniales, familiares, un salón de eventos, así que bueno,
disponibles para todos nuestros afiliados. Y si quieren traer invitados también lo pueden hacer. Bueno, contanos. Menos mal, menos mal. Así que si viene familia de otro lado, pueden ir a la... Bueno, repito, esto es para los empleados públicos o afiliados del IPS y su grupo familiar que pueden ir allí, ingresan de manera gratuita. La familia, el afiliado y su familia ingresan de manera gratuita y pueden acceder a las piletas, a la revisión médica, a los invitados, todo de manera gratuito. Esto, vuelvo a insistir, es en Candelaria y quedó ya inaugurado, ¿sí? En el día de hoy se hizo la inauguración, así que ya quedó inaugurado, como dijo la periodista, para que quede claro. Bueno, por otro lado, SAMIC aclaró la situación laboral del trabajador de salud tras su sanción por parte del Colegio de Enfermería. Fue muy curioso todo esto, porque justo ahora que se está debatiendo el tema del rol de los colegios, no me refiero a colegios como institución educativa, sino de las matrículas que no son tan necesarias y que, bueno, no es que regulan nada en sí mismo, salieron con que había un enfermero que aparentemente no cumplía o no tenía aprobadas las materias para poder ejercer la profesión de enfermero. Y estaba trabajando supuestamente en el SAMIC nivel 3 de El Dorado. Y ahí involucra al agente Víctor Dionisio Brites, que continúa generando repercusiones tras la decisión del Colegio Profesional de Enfermería de la provincia de Misiones suspender por 180 días por tener un título falso. A ver, si vos tenés un título falso, no suspendés por 180 días, lo sacás y listo. No es que le va a decir, che, en 180 días termina tu carrera. Mediante el comunicado oficial, el SAMIC del Dorado informó que se desempeña exclusivamente como auxiliar de enfermería, constatando con toda la documentación y la matrícula en regla para dicha categoría profesional. O sea, el hospital desmiente a el colegio de enfermeros. Y se remarca que nunca ejerció funciones como enfermero licenciado dentro del hospital, sino como ayudante. Y desde el nosocomio también deslindaron responsabilidad respecto a la documentación apócrifa detectada. Según indicaron, el título de licenciado enfermero profesional denunciado no fue presentado en el hospital ni ante el Ministerio de Salud Pública. Es decir, ellos detectaron que había un título apócrifo, a saber en dónde, porque si esta persona no presentó ese título falso en ningún lado, no existe. O sea, o existe falso, pero andás a saber a dónde. ¿Cómo lo detectaron? Porque tampoco explican cómo detectaron. Porque si vos entregás en la salud pública un título apócrifo y el colegio lo detecta, que no sé cómo, porque son entes diferentes, no habría cruzamiento de datos ahí. Salvo que él haya presentado un documento apócrifo para crear la matrícula y ahí fue cuando se detectó. Pero en salud pública y en lo que él estaba haciendo como profesional, no había presentado ese título. No existe ese título. Estaba como auxiliar. Y bueno, y nada, que aclararon que la irregularidad fue detectada, la sanción está en el ámbito del colegio provincial, pero que ellos no. O sea, salud pública no tiene nada que ver con esa sanción, ni va a dejar de trabajar, ni han cometido ni una irregularidad, y demuestra una vez más para qué miércoles están los colegios, para detectar cosas que no existen, es una cosa rarísima. Pero bueno, formalmente las autoridades del SAMIC recibieron el informe del Colpelm, avanzaron con las medidas preventivas, entre ellas se dispuso el apartamiento temporal hasta ver qué pasa, se suspendió la matrícula, que no cambia nada la vida de este hombre, y finalmente el hospital informó que ya se iniciaron actuaciones sumariales, administrativas, para ver qué onda, a fin de determinar, pudieran corresponder las sanciones. Pero vuelvo a insistir, nunca presentó ningún documento apócrifo, ni tampoco estaba ejerciendo ninguna función por la cual no estuviera preparado, capacitado y que no haya presentado la documentación correspondiente. Es simplemente para evitar la polémica y dijeron, bueno, está bien, vamos a suspenderlo por 180 días. Es raro todo lo que pasó. En fin, curioso. Oportuno. Esto sí es grave. Alertan al ejército, 3 soldados se quitaron la vida en apenas una semana. Todos los años hay un promedio entre 3 a 6 soldados que lamentablemente se quitan la vida. Se informa poco. El año 2023, 6. 2024 creo que fueron 2. Y este año ya son 3, pero los 3 en una semana. Justo en el último mes del año. La muerte de un voluntario en Mendoza registrada en las últimas horas se suman los otros casos. El de la Quinta de Olivos,
que este hombre de 21 años decía tener una deuda de 2 millones de pesos y se termina quitando la vida en la garita donde estaba realizando las funciones de seguridad. Y el otro, creo que en Corrientes, era un muchacho que no sé si por problema de despecho o amores, se ahorca dentro de un tanque. Eso es lo que por lo menos mencionan los informes periodísticos de la región. Y se suma justamente a este, que no es un soldado como tal, sino es un voluntario. Pero claro, son muchos casos ya. El más reciente se registró en la ciudad mendocina Las Heras, donde el soldado voluntario Facundo Gabriel Lima fue encontrado sin vida por sus familiares dentro del departamento, no dentro del campo militar o dentro de las instalaciones o dentro de sus funciones, sino en su propio departamento. Pero bueno, como todo este tema genera revuelo, salió a la palestra la situación y hay una investigación del deceso de Lima, integrante de la guarnición Ejército de Mendoza, quedó a cargo de la investigación junto con el fiscal de homicidios Claudia Ríos, quien dieron los primeros indicios de que no se detectaron rastros de terceros y que todo apunta a que sea justamente un suicidio. Y bueno, son 3 ya en una semana. Así que la preocupación es enorme. Por otro lado, homicidio en Garupá, un joven de 21 años fue ejecutado a balazos. La víctima de 21 años fue atacada en el barrio Belén y llegó ya sin vida al hospital tras un feroz operativo en la madrugada. La policía allanó una vivienda en el barrio Piedras Blancas, capturó al principal sospechoso. Esto es algo que sacudió a Garupá en las últimas horas. Es la noticia donde Denis Damián Iglesias, de 21 años, falleció tras ser blanco de un feroz ataque de arma de fuego en inmediaciones de este barrio, el barrio Belén. Y las fuerzas de seguridad detuvieron a un joven de 26 años tras un allanamiento por un grupo de élite. El caso fue conocido cerca de las 22:20 de ayer, cuando este joven entró al hospital de Fátima, fue alertado al 911, tenía 7 proyectiles que había recibido en la vía pública. Tremendo. Bueno, a nivel nacional se armó un revuelo. Madre mía, qué revuelo que se armó. Levantó polvareda. Milei evalúa seriamente el veto del presupuesto 2026 tras la jugada de 6 gobernadores que debilitó la herramienta central del gobierno. A ver, más del tema de presupuesto. Es algo que no comenté antes, pero si, por ejemplo, todos los concejales votan en contra de un presupuesto, no es que queda desfinanciado el intendente, sino que tiene que trabajar con el presupuesto del año anterior. Milei hasta ahora no le han aprobado ni un presupuesto. O sea, Milei está con el presupuesto de Alberto Fernández todavía. Milei está con el presupuesto de Alberto Fernández. No se le aprobó nunca un presupuesto a Milei. Fíjense, con todos los aumentos y con todo lo que se le exige a Milei de pago, que él no puede inventarse números si no están dentro del presupuesto. El último presupuesto aprobado creo que fue en 2023. Y ya estamos entrando en 2026. Y no le aprueban el presupuesto y no le aprueban. Milei está todavía con los presupuestos viejos. Anda a pedirle a un municipio que opere con un presupuesto del 2023 a ver si pueden operar un municipio. No hablo del país entero. Un municipio, a ver si pueden trabajar con el presupuesto 2023. Milei está con el presupuesto 2023. Y ahora, en teoría, tiene más legisladores y aún así hay cosas que no se les aprueban y no terminan de cerrar nada. Así que está complicado. Pero bueno, esto del rechazo, en realidad después lo desmintió, dijo que bueno, él no insistirá con la derogación de universidad de discapacidad en el Senado y presentarán alternativas para mejorar y evitar el déficit cero del presupuesto. En Casa Rosada diseñaron propuestas para, bueno, a no frenar el presupuesto, por lo menos un presupuesto que le aprueben, ¿no? Digamos, uno. Entonces dijeron, no, o sea que antes de vetarlo vamos a mantenerlo así como está y vemos qué pasa. Vamos a hacer otras cosas, vamos a ahorrar por otro lado, dijeron, vamos a ahorrar por otro lado. Y la Casa Rosada diseñaron propuestas para cumplir con las demandas y compensar los números, aseguraron que es un esfuerzo económico enorme, porque realmente lo es. Y el día después de la definición, no se avanza con la derogación de las leyes, que eso es lo que por ahí se planteaba, y ya entró en Senado. Creo que el 29, o sea, dentro de 10 días sería el momento en donde definitivamente vamos a saber si hay presupuesto 2026 o no. Que tampoco están así como lo plantean, pero bueno, no importa, no vamos a entrar en ese debate. Mantener la compensación de emergencia retroactiva. Se establece que las autoridades de aplicación determinarán un procedimiento para el reconocimiento de la prestación de cada prestador alcanzado. Precisaron respecto a este medio que el Ministerio de Salud Pública y la Agencia Nacional de Discapacidad determinarán de forma trimestral el mecanismo de ajuste
lo que se hará de manera conjunta con propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad. En el caso contrario, se determinarán y se tomarán como referencia al IPC. O sea, no es muy complicado lo que hay que entender, pero bueno, la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, que si bien, vuelvo a insistir con lo que dije siempre, las universidades presentan un presupuesto, ese presupuesto se aprueba y ellas manejan ese presupuesto como quieren, porque son autónomas. No hay una ley de financiación, las universidades se manejan con su presupuesto. El tema es cuando quieren ampliar ese presupuesto. Entonces, cuando Nación le dice, a ver, ¿en qué gastaste la plata que te di? Porque vos me mandaste un presupuesto, yo te lo autoricé. ¿Vos querés una ampliación de presupuesto? Perfecto. Déjame que te audite para ver en qué gastaste, porque por ahí gastaste en, no sé, algunas cosas de madera o algún, no sé, algún teatro, viste que tienen así actividades extracurriculares que por ahí no son necesarias gastarlas ahí y las gastaron ahí y necesitan más plata. Como un nene caprichoso que viene a pedir plata, viste, bueno, sí, está bien, la educación es importante, todo muy bien, pero a ver, ¿puedo ver tus números? No. Y bueno, ¿cómo te amplió el presupuesto, muchachos? Bueno, la cuestión es que con la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria no avanzarán con su derogación, pero en cambio propondrán aumentar un 20% del presupuesto para los gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados durante el 2025. Me parece más que suficiente. Es un montón de guita. Pasa que uno dice 20% como pareciera poco, pero son millones. Es una cantidad impresionante. Y más con respecto al tema del presupuesto, bueno, el gobierno consiguió dictamen en el Senado sin capítulos claves rechazados en diputados y se va a avanzar a este presupuesto. Habían varios temas, como por ejemplo el artículo 11, que era el más polémico, que es lo que te decía que en la Cámara de Diputados no se aprobó. El artículo 75, que proponía la derogación de las leyes de emergencia y discapacidad y financiamiento universitario. 2 puntos claves. Y no mucho más. Veremos cómo sigue esta polémica, señoras y señores, para la próxima. Para la próxima, como decía un amigo mío. Bien, nos estamos encontrando, Dios mediante, el martes a las 13. Ya no hay más sesiones de Consejo Deliberante, por lo menos creo que hasta febrero o marzo. Hay un receso ahora. Y nosotros, lógicamente, les invitamos a que sigan en sintonía de Canal 100, que compartan, si nos están viendo en YouTube, que compartan este directo, este video, denle like, nos ayuda un montón. Y también, bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo al teléfono que aparece en pantalla, 3755 65 18 22. Por la atención dispensada durante esta hora, muchísimas gracias. Y nos encontramos, como le digo, el martes a las 13 con más información del ámbito local, provincial, nacional e internacional. Buen fin de semana, domingo lluvia, y creo que lluvia hasta el año que viene ya prácticamente. No va a llover de corrido hasta fin de año, digamos hasta el año que viene, pero habrá inestabilidad y humedad hasta prácticamente el 2 o el 3 de enero del 2026. Ya les anticipo, desde el domingo. Que tengan un buen fin de semana, nos encontramos el martes. Chau, chau.